Bueno, estamos nuevamente en vivo, hermana. Hermano, se me había cortado el internet. Y bueno, son así, son las cosas. Estas cosas pasan y bueno, y nosotros nos alegramos que pasen. Porque esto nos indica que vamos por el buen camino. Entonces teníamos tres asociaciones, que eran los jebeos, primero los filisteos, los geseos y los jebeos. Esta asociación de estos tres pueblos, ¿no? Cuando ellos cruzan del otro lado del Jordán, nosotros tenemos que verla bien. Tenemos que verla bien. En la segunda división del libro, digamos, no cuando cruzan el Jordán, sino en la segunda división del libro. Y vamos a ver qué podemos aprender de esta asociación. Primero tenemos que entender que los filisteos, ¿de dónde provienen ellos? Es la primera nación que se va a disputar con Israel, que no fueron vencidos, ¿no? Entonces, los filisteos los vemos en el capítulo de Génesis, capítulo 10, ¿no? Ahí vemos a los filisteos. Y de acuerdo con la genealogía de ellos, Can vio que Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno era Caín y otro era Abel. Y Can, no, Caín, era el negro, eso significa Caín, el negro, el quemado por el sol. ¿Por qué era negro? Porque el sol lo quemó, ¿no? Y eso nos hace acordar un poco a la Sulamita, ¿no? Como morena soy, dice, porque el sol me quemó, pero codiciable. Esa es otra expresión. Bueno, entonces, con este hombre negro, ¿no? Dios trajo a la escena de este mundo, ¿no? Dios trajo a un hombre negro. Y este hombre negro iba a manifestar exteriormente la condición interior del hombre natural. ¿Vio? La condición interior del hombre natural. Eso no quiere decir que los hombres negros no sean salvos, hermano, o que los hombres negros sean todos endemoniados, o que ellos estén destinados para el infierno. No quiere decir eso. Lo que Dios trajo, o Dios permitió, que la piel del hombre que él creó se oscureciera por medio de la luz del sol, para traer a la escena para que nosotros pudiéramos ver la negrura que hay en el corazón del hombre, la oscuridad en el que el hombre está metido ahí dentro de él. El hombre en su interior es un hombre negro, es un hombre que al no recibir la luz del Evangelio, entonces se vuelve un hombre oscuro, un hombre oscuro. Entonces, Dios de esta manera, Él trae a este mundo, trae un hombre negro y nos hace ver la triste verdad de su nombre, Can. Can significa negro. Entonces, el sol brilló sobre este hombre y había tenido un efecto. ¿Y cuál fue el efecto que produjo la luz en este hombre? Entenebrecerlo, oscurecerlo. Y esto es maravilloso, esta figura, porque esta es una figura, este hombre negro, que nos representa a nosotros, pero representa nuestro interior, ¿no? Nuestro interior cuando estábamos en Adán, y aún cuando nosotros estamos en Cristo, ¿no? Y nuestra alma no ha sido santificada, y nuestra mente no ha sido santificada, todavía tenemos en nosotros esa negrura. ¿Por qué tenemos esa negrura siendo nosotros que fuimos salvados? Porque rechazamos la palabra para el perfeccionamiento. Rechazamos la palabra para la santificación. Entonces nuestro interior se vuelve negro por haber resistido la palabra, porque la palabra es luz. Lámpara a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra de Dios es luz.
Y si nosotros rechazamos la palabra, entonces la palabra nos oscurece. Nuestro interior no la palabra, nuestro interior se oscurece por causa de que nosotros rechazamos la palabra. Entonces, ¿qué produce la luz? No, oscuridad, porque rechazamos la luz. Y esto es maravilloso, el significado de todo esto es maravilloso. La luz brilló sobre el hombre viejo, pero él no recibió la luz. Entonces, ¿qué pasó? No fue alumbrado, pero la luz tenía que producir algo en el hombre, porque lo iluminó. Consecuentemente, lo entenebreció, lo oscureció, porque él rechazó la luz. No rechazó a Dios. Entonces, no podemos estar contemplando el sol. Si usted se pone cara al sol, entonces, ¿qué va a producir el sol? Y el sol le va a quemar la piel. Lo va a oscurecer, de a poco lo va a ir oscureciendo. Sus rayos nos llevan a las tinieblas y nos enceguecen. Si rechazamos la luz, los rayos del sol nos enceguecen la vista. ¿Vio? Si nosotros nos atrevemos a desafiarlo mirándolo con orgullo al sol, él nos va a dejar sin vista. ¿No? Y así es en lo espiritual también. Si rechazamos la verdad, el mismo rechazo, nos entenebrecerá. El mismo rechazo nos oscurecerá, nos encegará, perderemos, no podemos ver espiritualmente. Por eso, cuando usted escucha la palabra, no se olvide que la luz está alumbrándolo a usted y le está haciendo ver a usted la verdad relacionada con Dios, pero la verdad también relacionada con usted mismo, porque usted, lo que hace la luz, le muestra a usted lo que está en usted, lo que está en mí, nos alumbra en los lugares oscuros y nos hace ver. ¿Y en qué encontramos nosotros? Y bueno, encontramos asociaciones como la asociación del Filisteo, del Jebeo y del Gergeseo. Encontramos asociaciones allá adentro. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. El mismo rechazo nos oscurece, nos enceguece. Entonces, cuando mayor la luz, tanto mayor las tinieblas. ¿No? Tanto mayor las tinieblas. Chan, nosotros tenemos el cuadro del fariseo en los tiempos de Jesús, ¿no? El hombre religioso, ¿no? Cuando Jesús vino y los amonestó a ellos, les dijo en la cara. Así que si hay en Mateo 6:23, le dijo él en la cara, si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Fíjese, era el fariseo, ¿no? Que tenía la luz brillando delante de sus ojos, pidió señal del cielo. Ahí en Mateo 12:38. Tenían la luz y ellos querían ver señales. La luz le estaba mostrando a ellos lo que ellos eran, en verdad. Le hizo ver a ellos su hipocresía, su falsedad. Le hizo ver a ellos su jactancia, su orgullo. ¿Vio? Pero ellos buscaban señales. ¿Vio? Y así pasa hoy día. Los hermanos buscan señales. No, pero la palabra le está haciendo ver lo que hay adentro de ellos. ¿Quién le puede descubrir lo que hay dentro del hombre? Si solamente Dios. Porque Dios conoce lo que hay dentro de nosotros, los hombres. Entonces el Evangelio viene con su luz y alumbra, traspasa la carne, los tuétanos, traspasa el alma, traspasa las coyunturas y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y ahí penetra la luz, penetra la palabra y descubre todo lo que hay ahí. Y resulta que cuando la palabra descubre todo eso,
yo quiero romper la linterna, quiero deshacerme de la linterna que emite esa luz. Y entonces es la palabra de Dios, pero resulta que esa linterna es el pastor que da la palabra. Es el maestro que da la palabra, él es la linterna. Porque dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 2 creo que es, dice, si no te hubieras arrepentido, quitaré el candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Capítulo 2, la iglesia de Éfeso. ¿No? ¿Y quiénes son los candeleros? Los candeleros son aquellos que portan la luz. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios. Pero cuando viene la palabra, nos ilumina, nos hace ver lo que hay dentro de nosotros, entonces nosotros queremos romper la lámpara. Pero rompiendo la lámpara no vamos a solucionar el problema que está dentro de nosotros. No vamos a solucionar, no vamos a poder liberarnos de aquellas asociaciones que hay dentro de nosotros y que nos llevan a estar en contra de Dios y prohíben la santificación. Rompiendo la lámpara no es el camino. El camino es recibir la luz. Bueno, así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y Jesús le estaba hablando al fariseo, ¿no? Que tenía la luz delante de sus ojos, él pidió señal. Como si alguien pudiera decir, ¿no? Pedir la luz al mediodía. ¿Qué probaría eso sino que es una persona que está ciega? Entonces, ¿qué es el fariseo? El fariseo en el tiempo de Jesús es el hombre religioso no regenerado, no salvo, ¿no? Y representa a aquel que está dentro de nuestras congregaciones que no es salvo, porque hay mucha gente dentro de las congregaciones que no son salvas, que son religiosas. Cuando uno es religioso no puede ser salvado, ¿no? No puede ser salvo. Por eso usted fue quitado de ahí y traído a esta gracia. Porque para los salvados, para los llamados, para los elegidos es este mensaje de la gracia. ¿Se da cuenta, hermano amado? Alabado sea el Señor. Entonces, vemos nosotros que los miembros de la iglesia no convertidos en nuestros días son los fariseos. Caín, el negro, el quemado por el sol, fue el primero en esta clase de personas. Los religiosos, ellos traerán, como Caín, traerán una ofrenda a Dios, pero la ofrenda de su propio esfuerzo, de sus propias maneras, sin hacer caso a la palabra. Porque la palabra dice que las obras de los hombres son malas, pero ellos igual tratan de por las obras traerle una buena ofrenda a Dios. Y Él no va a aceptar esa ofrenda. No va a aceptar. Entonces, Chan engendra, que representa al filisteo, o al fariseo, él engendra a Misraim. Y eso, ese Misraim, esa palabra viene de Egipto, ¿no? Y entonces él engendra a Misraim, y el país Egipto, él engendra un carácter del cual la palabra Misraim habla de doble faja. Eso significa Misraim, doble faja. Y es una faja, es una angosta faja de la tierra de Egipto, a ambos lados del río Nilo. Y este río corre a través de ella. De este río Nilo depende todo el país. Y cuando nosotros dependemos de las aguas que surcan en este mundo, estamos hablando espiritualmente, entonces cuando nosotros dependemos de las aguas que hay en este mundo, entonces nos hacemos independientes de Dios. Alabado sea. Entonces Egipto depende de este río.
Pero aunque los egipcios dependían del río Nilo, ellos ignoraban de dónde venía el río Nilo. E ignoraban su origen. ¿Vio? Así en este tiempo el mundo, en su actitud hacia Dios. Ellos dependen de las cosas materiales. Pero ¿de dónde vienen las cosas materiales que ellos tienen? ¿Cuál es el origen, ¿no?, de las bendiciones, entre comillas, que ellos tienen? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde proviene todo eso? Todo lo que el mundo tiene y se independiza de Dios. ¿No? Eso viene del diablo, viene del mismo Satanás, porque Satanás es el rey de este mundo, ¿no? Él gobierna sobre toda la riqueza de este mundo. ¿Se da cuenta? Así, entonces, los egipcios le debían al río Nilo, le debían el pan que comían, le debían el aire que ellos respiraban. Y cuando uno depende de eso, entonces se olvida de la presencia, ¿no? De la presencia de Dios. Ahora, pero vamos más allá. ¿Quién creó el río Nilo? ¿Quién formó eso ahí? No fue el diablo, fue Dios, mirándolo espiritualmente. Ese río fue formado por Dios, Dios lo creó. Y el mundo, al no conocer ellos de dónde procede, quién creó ese río, quién creó ese curso de las aguas, al no ellos conocer el origen del río, entonces dependen de Satanás. Creen que Satanás o que no es Dios el que a ellos les provee de todo lo que ellos gozan, que no es Dios aquel que les provee del aire, del pan, es Dios el que da la vida, no es el diablo es administrador de la muerte. Entonces, en vez de darle gloria a Dios, en vez de acercarse a Dios, no, para agradecerle a Dios por lo que Dios ha creado, y en la creación Dios creó todo para que el hombre pudiera sostenerse en esta tierra bendita, ¿no? Ellos, en vez de adorar a Dios, en vez de dar gloria a Dios, ¿no?, lo rechazan a Dios y adoran a Satanás. Gloria al nombre del Señor. Entonces los hijos de Chan, ellos figuran el resultado de aquellos hombres que viven una vida independiente de Dios, ¿no? Como Misraín engendra a Cuslaín. Eso se encuentra en Génesis 10:4. Entonces la palabra Cuslaín significa tontería. Y es una tontería manifestada, volverse de Dios, dejar a Dios, volverse de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Jesucristo, y los hombres le dan la espalda, ¿no? Pensando que este mundo, aunque no conocen, porque no conocen el origen de este mundo, quién creó, no aceptan ellos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que Dios hizo todo en beneficio del hombre, para que el hombre no muera en este mundo, sino que viva en este mundo, ¿no?, sostenido por toda la creación que él hizo, ¿no? Ellos no creen así. Entonces le dan la espalda a Dios y eso es una tontería. Entonces tenemos doble faja, Misraín, que significa doble faja, la dependencia, ¿no? Porque ahí hay una asociación, no sé si usted la vea la asociación, ¿no? La asociación está que Misraín y Cuslaín, ¿no?, se asocian ¿en qué? En que los dos se vuelven en contra de Dios. Se vuelven en contra de Dios.
Y eso es una tontería. Eso nos habla el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Ahí podemos entender. Cuslaín, ¿qué es Cuslaín? Profesando ser sabios se hicieron necios, en el versículo 22. Y se envanecieron en su razonamiento, versículo 21. Y esto es en verdad una maravillosa descripción del hombre religioso, ascendiendo siempre a sus propios ojos y siempre descendiendo, apartándose más y más de Dios. Entonces, la secuela se ve en la descendencia de Cuslaín, el filisteo, ¿no? Porque eso representa a Cuslaín, el filisteo, ¿no? Que filisteo significa vagabundo. Ahí en Mateo 23, 15 podíamos leer. Mateo 23, 15 dice así, fíjate. Dice, ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra, ¿vio? Es el vagabundo, el que no tiene, que va para cualquier lado, recorréis mar y tierra, a hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Fíjese qué terrible, ¿no? Lo que estos hacían. Ellos nunca están en la casa de Dios, estos vagabundos. Nunca conoce el gozo de llamarle Padre a nuestro Dios, porque el filisteo no figura el que retorna, aquel hijo que retorna, el hijo pródigo, quien ha malgastado su riqueza en una vida licenciosa. Él no figura eso. Él nunca vuelve en sí y reconoce su falta de sensibilidad, no reconoce que es necesitado, el filisteo. Él es correcto, decente, respetable, no teniendo necesidad de nada en su propia estimación, no es tanto necesitado de todo. Así es el filisteo. El filisteo es así. Gloria al nombre del Señor. Entonces, del otro lado del Jordán, ¿no? Cruzamos la cruz para el otro lado y ya nos encontramos con enemigos. ¿Cuál es el enemigo? ¿No? Es el hombre negro. Ese hombre negro está, el hombre natural, a eso se refiere. Está el hombre negro. Él se vuelve negro. ¿Por qué se vuelve negro el hombre natural? Porque rechaza la luz, desafía la luz. ¿Cuándo nosotros desafiamos la luz? Cuando desafiamos las enseñanzas del pastor que nos da. Si el pastor predica la verdad, entonces esa verdad es la luz, ¿no? La luz de Dios. Y si usted rechaza la enseñanza del pastor, en tanto y en cuanto el pastor predica la verdad, esa luz le va a volver negro adentro suyo, ¿no? Se va a oscurecer su entendimiento, se va a oscurecer su corazón, ¿no? Sus pensamientos, se va a oscurecer todo eso, ¿no? Porque usted está rechazando la palabra, ¿no? ¿Y qué lo va a llevar a hacer? Pero no se va a ir de la iglesia, se va a volver un hombre religioso, un hombre que va a vivir de las apariencias nada más. Por eso es tan importante entender, ¿no? Que esto que nosotros estamos hablando de la santificación, esto Dios ya lo habló antes, ¿no? Y lo puso acá en la historia de Israel, para que nosotros podamos entender que si nosotros rechazamos la luz de la palabra, entonces nos vamos oscureciendo, porque la palabra está delante de nosotros, como le pasó a los fariseos en los tiempos de Jesús, ¿no? Que la luz estaba delante de ellos y ellos pedían señales. ¿Vio? ¿Qué señal más hermosa que podemos tener a Jesús, ¿no? Delante de nosotros? Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor, cuando la palabra viene? Dejarme guiar por la palabra. Nosotros caminamos de espalda, ¿no? O con la cabeza agacha, por así decirlo, frente al sol. Nosotros no desafiamos al sol. Nosotros
nosotros nos dejamos guiar por su palabra. Nos dejamos guiar por la enseñanza. No ponemos obstáculos. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. La palabra del hombre a mí no me puede oscurecer, pero la palabra de Dios sí. Entonces yo tengo que saber que lo que el pastor me está enseñando es la palabra de Dios. ¿Y qué produce la oscuridad? Ceguera. No puedo ver. No puedo ver mi condición delante de Dios. Pero si la palabra está por sí, pero yo estoy rechazando la palabra. Me estoy oponiendo a la enseñanza. Y entonces eso me va oscureciendo y me va impidiendo a mí entender lo que Dios quiere que yo entienda. ¿Entiende? La asociación que hay acá entre Can, Misraim, ¿no? Después Chan, y también había otro que Misraim creo que era, ¿no? No, Misraim acá lo tengo. Misraim, Can, Misraim y Chan, que es el fariseo religioso que representa al filisteo, ¿no? El filisteo en los tiempos de Josué, porque habían tres en el Antiguo Testamento, que era el Jesureo, el filisteo, el Jesureo y el Jebeo. Dios quiere romper todas las asociaciones que están dentro de nosotros, porque la rebeldía se asocia con la oposición, oponerse, ¿no? La rebeldía y la oposición se unen con el sembrar la duda. Todo eso se une, eso forma una asociación para ir en contra de Dios. Y nosotros, sin darnos cuenta, nosotros en vez de ser instrumento de Dios, somos instrumento del diablo. Porque está esa asociación dentro de nosotros, ¿no? Y esa asociación se tiene que romper. ¿Cuándo se rompe esa asociación? Cuando la nueva creación que representa a los hijos de Israel, cuando entra y empiezan a conquistar cada parte, dividen esa asociación, ¿no? Pero le dan muerte, no es que la separan sino que le dan muerte. Solamente al filisteo no pudieron matar. No lo pudieron matar porque el hombre religioso está hasta hoy. Pero no está en mí. No está en usted el hombre religioso. Usted ya dejó de ser un hombre religioso para poder ahora identificarse como un nuevo hombre, un hijo de Dios verdadero. Pero mientras que nosotros no nos identifiquemos, hermano, siempre vamos a tener esas asociaciones dentro de nosotros, sentimientos y pensamientos que se oponen en contra de Dios. Porque Javín en Azor, por ejemplo, él tiene a Sisara, ¿no? Formador de batalla. Se asocia la razón con el formador de batalla. Y también está el vociferador, ¿no? El vociferador que se alía con Javín en Azor y Sisara, que es formador o que habla de la defensa que ellos forman en contra de Dios. Hay cosas que están dentro de nosotros que se unen para ir en contra de Dios. ¿Por qué no hay unidad? Porque hay enemigos dentro de nosotros que nos llevan, que nos controlan sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso viene la palabra. Por eso viene la palabra y nos hace ver. Estas cosas no son fáciles, disculpen hermano, de entender. Estas cosas, estos estudios no son fáciles de entender, pero aquel que lo entiende puede alcanzar, ¿no?, la herencia completa. ¿Cuál es la herencia completa? Cristo, nuestro amado Señor. Él es la herencia completa. Eso es lo que nosotros tenemos que heredar. A Cristo, sí, a Cristo tenemos que heredar. Alabado sea el Señor. Y entonces, aquí el filisteo hablaría del Hijo de Dios, hablaría del Hijo de la carne. Y la carne reclama la bendición de la nueva creación, pero no la quiere obtener por la fe. Porque el camino del filisteo se hizo notar como el camino de la tierra de los filisteos, así se llamaba.
que estaba más cerca de Egipto. ¿Vio? La carne no quiere pagar el precio, la carne no quiere el desierto, ¿no? La carne quiere heredar sin el desierto y sin el Jordán, como vamos a ver. Pero Dios prohibió al pueblo de Israel ir por el camino del filisteo, en Éxodo capítulo 17, perdón. No, porque era el camino más fácil, ¿no? Y también el más cercano. ¿Qué pasaba con ese camino? No había mar rojo, no había desierto, no había Jordán para cruzar y para entrar en la tierra de Canaán. Entonces el filisteo pareció estar siempre en la tierra, aunque originalmente vinieron ellos de Egipto, ¿no? Quiere decir que el hombre natural no heredó, sino que se posesionó de la tierra de Canaán siguiendo un camino que no es el camino que Dios estableció para eso, ¿no? Porque para heredar la tierra de Canaán tenían que ellos cruzar el Mar Rojo, que representa la cruz. Ahí dejamos todo, ahí todo lo viejo, ahí murió el egipcio y ahí murió ahí el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros y ahí murió también, ahí el diablo también fue vencido. Y ellos no cruzaron el Mar Rojo. Ellos por otro lado, ellos cruzaron. Los filisteos estoy hablando. El filisteo parecía que siempre estaba ahí en la tierra de Canaán, pero él vino de Egipto. Israel no tuvo buen éxito en deshacerse del filisteo, del hombre religioso, como hoy vio. No tuvo buen éxito de deshacerse de ellos, ni aún de subyugarlos. Veo que muchas veces nosotros pretendemos que los legalistas se subyuguen, se pongan bajo la gracia, pero eso no va a suceder. Eso nunca va a suceder. Es decir, el espíritu legalista, ¿no? No estoy hablando de los hermanos legalistas. Nunca se va a poner bajo la gracia. Y aunque era solo una pequeña parte de Canaán, la que ellos sostenían, y eso es su parte más baja. Así vio, los filisteos, ellos tenían una parte de Canaán, pero una parte muy baja. Pero ni ellos dominaron a Israel, ni obtuvieron sus posesiones, ¿no? Porque los filisteos no pudieron dominar a Israel, ni tampoco pudieron obtener la herencia de Israel. Sin embargo, ¿no? Ellos dieron el nombre a aquella tierra. Fue llamada la tierra de Palestina, o la tierra de Filistea, Palestina Filistea, ¿no? Ellos le dieron el nombre a la tierra. Ahora nosotros podemos fácilmente trazar la figura o el elemento mundano que había entrado en la iglesia y llegado a ser la iglesia, ¿no? Una iglesia de filisteos, una iglesia de fariseos, una iglesia de hombres y mujeres religiosos, ¿no? Que no quieren ir por el camino de la cruz, ¿no? Ellos no quieren la herencia por el camino de la cruz, ellos quieren la herencia por el camino de las obras, ¿no? Ellos no quieren recibir nada por gracia, ellos quieren ser merecedores, ¿no? No quieren estar en deuda con Dios, ellos quieren ganarse, ¿no? Lo que Dios le da. Entonces, vemos nosotros en la historia de Abraham y de Isaac, por ejemplo, también hallamos al filisteo en Gerar, y su rey era Abimelech, y Abimelech significa mi padre es rey, ¿no? Y esto es algo que nos lleva a nosotros a entender la pretensión, ¿no? Porque esta pretensión de Abimelech, esta es una pretensión de la sucesión apostólica, ¿no? Mi padre es rey. Eso es lo que hace el filisteo o el religioso,
Nuestro Padre es Rey, nosotros tenemos derecho a heredar, ¿no? Sin la cruz, sin el desierto, sin el Jordán, sin el Mar Rojo, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos derecho a reinar, ¿no? Y esto también en la Iglesia Católica Apostólica Romana de alguna manera representa, ¿no? Y pretensiones católicas que ellos creen que también van a heredar. Ella es la madre de las rameras. No hemos escuchado nosotros, en medio de todas las contiendas y divisiones que hay en la iglesia, la misma protección de ser la única iglesia verdadera. Y luego tenemos a Piscol, la voz de todos, capitán del ejército de Abimelech, en Génesis 21-22. ¿Vio? La voz de todos, para identificar mejor al filisteo. Entonces ahí vemos Roma como capitán, por medio de la cual la iglesia apostólica, ¿no?, gobierna el ejército. Es la voz infalible de la iglesia, y hay de aquel que no escucha al capitán, a la iglesia católica. Israel es figura de la iglesia verdadera, nunca desalojó al filisteo, así como de igual manera ha sido el antitipo del verdadero pueblo de Dios, nunca se ha apartado de la tradición de sus padres, ¿no? Entonces, para ir terminando, hermanos, porque presiento que debo estar cerca de la hora. Dentro de nosotros hay enemigos escondidos, no solamente en la cueva de Meseda, sino a través de nuestras concupiscencias. Hay enemigos escondidos que sin la palabra, sin la luz, que es la palabra de Dios, nosotros no podemos identificarlos. Y el poder que tiene el pecado, o el poder que tiene las concupiscencias que están en nosotros, no el pecado, sino el poder que tiene las concupiscencias dentro de nosotros, es por medio de esas asociaciones que hay dentro de nosotros, de esas concupiscencias mismas. Ellas se unen para ir en contra, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne. Ellas se unen para ir en contra de Dios, para ir en contra de la iglesia, para ir en contra del pastor, para ir en contra de la verdad. Pero nosotros no nos damos cuenta de esas asociaciones. Nosotros no nos damos cuenta que los enemigos viven dentro de nosotros. Nosotros decimos, ¿no? Nosotros decimos que en nosotros vive Dios, que Dios está en nosotros. Y esa es una verdad. Pero ¿en qué lugar de nosotros está Dios? Dios puede llegar hasta nuestra alma nada más. Primero gobierna nuestro espíritu y después santifica nuestra alma, y hasta ahí nomás puede ir. Pero la carne, el cuerpo humano, el cuerpo natural, ahí están los enemigos escondidos. Ahora, cuando esos enemigos, cuando Dios no habita en nuestra alma, nuestros enemigos, las concupiscencias, no solamente están en nuestra alma, sino que también no solamente están en nuestra carne, sino también están en nuestra alma. Por eso dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque Él sabe que mientras que esos enemigos que están en nuestra alma, esas concupiscencias, esas alianzas que hay en nuestra alma, estén ahí, nosotros no vamos a poder alcanzar la herencia que es en Cristo, no vamos a poder manifestar la vida del nuevo hombre, no vamos a poder ser transformados y conformados a la imagen de Él. Porque, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es un vaso que manifiesta lo que hay adentro. Dios bebe del vaso cuando el vaso ha sido limpiado, ha sido santificado. Estas cosas son difíciles de entender cuando usted la escucha por primera vez, pero cuando usted va escuchando y va escuchando y va escuchando, usted va entendiendo que la santificación es algo necesaria. Porque sin la santificación no vamos a poder ganar a Cristo. Sin la santificación no vamos a poder heredar lo que Cristo tiene para nosotros. Si bien Él alcanzó una herencia inescrutable,
¿no? Pero nosotros personalmente no la vamos a poder alcanzar porque para alcanzarla necesitamos que esas alianzas que están dentro de nosotros para ir en contra de Dios sean definitivamente vencidas y deshechas. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Y dónde vemos esas alianzas? Vemos acá en el libro de Josué por medio de los enemigos que tenía Israel, ¿no? Como estos enemigos, hemos visto varios del capítulo 10, ¿se acuerdan? De las alianzas que había en el capítulo 10, creo que era, y nosotros tenemos que ver eso, tenemos que recordar para que nosotros no caigamos nosotros. Fíjese, acá había una alianza de confederación, y como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai, que había asolado, y como había hecho a Jericó a su rey, así hizo Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y estaban entre ellos, tuvieron gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos los hombres fuertes. Envió pues a decir a Adonisedec, al rey de Jerusalén, ¿no? Al rey, a Oán, rey de Hebrón, a Pidiem, rey de Jerimot, a Jafía, rey de Laquis, ahí hubo a Debir, rey de Eglón, ¿no? Subid y ayúdenme y combatamos a Gabaón. Ahí hubo una asociación, se pusieron de acuerdo los enemigos, entre ellos eran enemigos, ¿no? Eran enemigos, no se soportaban, no se hablaban, pero cuando vino Israel ahí a posesionar lo que Dios le había hecho, se juntaron. Se juntaron, ¿por qué? Porque los intereses de ellos estaban siendo afectados. ¿Entiende usted, hermano? Entonces, dentro de nosotros existen asociaciones, ¿no? Que están dentro de nosotros y que combaten unidos, ¿no? En contra de nuestra fe. Por eso nosotros lo tenemos que conocer. ¿Y ahí cómo lo conocemos? Por medio de la luz de la palabra. La palabra nos hace ver estas asociaciones, ¿no? Nos hace ver, por eso tenemos que ir al principio de todas las cosas. Bien, fíjese, Dios trae un hombre negro a la escena de este mundo para que nosotros podamos entender, ¿no? lo que es el hombre natural. El hombre natural es un hombre negro, está lleno, resistió la luz, desafió la luz. ¿Y qué hizo la luz? Lo quemó, lo hizo ciego, no puede ver. Y entonces Pablo oró, Padre, te pido que abran los ojos del entendimiento. ¿De quiénes? De aquellos que han nacido de nuevo. ¿Vio? El hombre natural, como el apóstol Pablo, él lo primero que recibió fue la ceguera. No fue la vista lo primero. Lo primero que recibió fue la ceguera. Después recibió la vista. Y después entendió. Entendió y él pudo juzgar, y pudo enseñar, y pudo predicar, cuando sus ojos del entendimiento fueron alumbrados. Por eso, hermanos amados, esto no es algo que nosotros decimos, no entiendo nada, mejor no escucho nada de lo que el pastor está hablando. No, usted tiene que tratar, usted tiene que procurar escucharlo, porque este es un beneficio, esto le va a traer una ganancia. Es como que usted está invirtiendo su tiempo, su vida, que le va a producir una ganancia de millones y millones y millones de dólares para usted, para su familia, para su iglesia local. Esto no es perder el tiempo. Ocuparse de estas cosas no es perder el tiempo, es ganar abundancia, riqueza abundante, es poder alcanzar todo lo que Cristo ganó para nosotros, que nosotros ni siquiera idea tenemos. ¿Se da cuenta, hermano amado? Hermana amada, esto es muy importante. Que usted trate de entender, escúchelo. Señor, no entiendo. Bueno, escúchelo. Escúchelo 1, 2, 3 veces y sobre todo compártalo con sus amigos. Una vez que usted lo entendió, una vez que usted dice, guay, la verdad que acá hay una riqueza, hay un entendimiento tan hermoso acá. Ahora puedo entender que lo que Pablo dijo ahí en Romanos capítulo 7, del versículo 13 creo que es, donde dice, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, esto hago, ¿no? Porque descubro que en mi carne hay una ley que me lleva cautivo al pecado.
Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo eso viene como y se pone delante de nosotros como una pantalla, ¿vio? Y lo podemos entender fácilmente y nos gozamos. Nos gozamos y decimos, gracias Señor, gracias por estos hermanos que enseñan estas cosas, que en vez de estar enseñando, estar hablando cosas que no perfeccionan, que no santifican a la iglesia, en vez de hablar de otras cosas, no, que el Señor lo juzgue, estos hermanos se preocupan y se ocupan y hacen su trabajo, que el trabajo es el perfeccionamiento de los santos. Gracias por los hermanos que han traído esta iluminación, que ellos se han ocupado. Bueno, ellos no tenían televisión, no tenían celulares, en aquel tiempo no existía. Bueno, y entonces se dedicaban más profundamente a la palabra, y eso es lo que yo trato de hacer. Trato de leer, trato de compartirles a ustedes, ¿no?, lo que estos hermanos han alcanzado. Hay cosas que Dios me da a mí, pero muy poquito, a comparación de lo que ellos recibieron, es muy poquito. Por eso yo leo y me fijo si lo que estos hermanos están hablando realmente es así, y los experimento en mi vida y veo que eso ha transformado mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de sentir, ha transformado muchísimo mi ser. Por eso estoy persuadido, ¿no?, de lo que hablo, porque Pablo le dijo, a Timoteo creo que le dijo, ¿no?, de las cosas que te persuadiste, ¿no? Yo me persuadí de que la palabra que nosotros hablamos es la verdad. Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que han escuchado esta parte del libro de Josué. Esperamos avanzar un poco más con la ayuda del Señor. Vamos a avanzar, hermano, vamos a avanzar. Estos estudios nosotros los damos en la iglesia que se encuentra en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo. Si usted quiere seguir aprendiendo esta palabra y otras palabras, entonces le invitamos a que concurra a nuestra amada iglesia. Se encuentra en la calle José Hernández 384 en el Barrio El Tambo, Isidro Casanova, ¿no? Venga, no va a perder su tiempo. Usted se va a ir tan gozoso, no por mí, sino por la palabra que le va a dar tanta claridad al Señor, tanta luz, tanto entendimiento le va a dar al Señor, que usted va a decir, gracias Señor, gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por haberme permitido trazar tu palabra. Gracias porque tú deshiciste toda asociación del diablo, toda asociación que estaba dentro de nosotros y que iba en contra de tu fe, y que iba en contra de tu propósito, y que iba en contra de tu iglesia. Señor, tú la deshiciste, Señor, y ahora somos uno contigo, porque ahora tenemos suficiencia de conocimiento. ¿Y cuál es la suficiencia de conocimiento? De que nosotros necesitamos de ti, que sin ti nada podemos hacer, que tú eres el que vence, Señor, que el que ha vencido, el que vence y que vencerá siempre, Señor. Gracias porque ahora entendemos que tenemos suficiencia de conocimiento, y entendemos por medio de la suficiencia de conocimiento que todo es por medio de tu Espíritu Santo, que es tu Espíritu Santo el que nos lleva, Señor, a entender todas estas cosas, que no hay capacidad de nosotros, sino que es una capacidad que viene del Espíritu. Y ahora que tenemos suficiencia de conocimiento, entendemos que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Entendemos que necesitamos de ti, sobre todo de ti, Señor, y nos necesitamos los unos a los otros para edificar una iglesia local, a fin de que las personas puedan ver, ¿no?, plasmado digamos, en la cartulina, como diría, plasmado en la iglesia, ¿no?, la verdad que tú nos has revelado, Padre. Oh Señor, bendice a cada uno de los hermanos y hermanas que ha escuchado, que en este día ellos puedan gozarse de esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Un abrazo a cada uno. Lástima que se cortó un poco y que muchos hermanos parece que no volvieron, no retornaron, pero el Señor les bendiga a aquellos que conocen las artimañas del diablo, ¿vio? Porque la tecnología es algo bueno, pero la maneja Satanás, ¿eh? La maneja Satanás, la tecnología. Él permite algunas cosas, pero otras cosas no la permite.
Bueno, hermanos, Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.